Continuamos con Dr. Mauro. Un mundo sexual. Porque todos necesitamos amar. Hoy tenemos una consulta de un padre que nos cuenta lo siguiente. Mi hija de 15 años, colegiala, se embarazó y nos pregunta, ¿qué debemos de hacer como familia? Lo primero que tengo que recalcar es que desdichadamente esto es una situación cada vez más frecuente en nuestro país. De manera que esta pregunta le va a servir a muchos hogares. Tenemos que formular varios pasos a seguir. Por eso la primera recomendación para las familias es que la joven asuma cuanto antes el control prenatal, que el médico valore el tipo de ayuda psicológica que amerita para afrontar no solo el embarazo actual, sino su futuro rol de madre. Y desde luego todos los cambios que su vida va a experimentar con el nacimiento del bebé. Además, es primordial que continúe y termine sus estudios para que pueda aprender un oficio o sacar una carrera que le asegure un futuro independiente. Una vez nacido el bebé, debemos procurar que la joven no se vuelva a embarazar. Tal vez le sorprenda el comentario, pero los estudios mencionan que hasta un 15% de las menores que se embarazan se vuelven a embarazar antes de los 20 años, sin contar con una relación estable. Además, es prudente que la familia reciba apoyo psicológico para que puedan manejar adecuadamente esta situación. Yo soy Ana Isabel Corrales, máster en Psicología Educativa. Usted puede hacer sus preguntas y comentarios a esta subsección, Haciendo Familia. ¿Qué frase más mentirosa fuimos a escoger en el programa del día de hoy? Claro que de amor nos podemos morir. Claro que el amor nos puede destrozar de frente y de perfil. Y es que en el nombre del amor nos exponemos a lo que no tenemos que exponernos. En el nombre del amor permitimos lo que no debemos de permitir. En el nombre del amor hacemos lo que no tenemos que hacer. Por eso debemos recordar que el amor tiene que propiciar la vida misma, el crecimiento personal, nunca asumir riesgos que puedan dañar nuestra integridad emocional o física. Porque es que hay que entenderlo en su verdadero concepto. Antes, en la década de los 70, las únicas enfermedades que conocíamos eran la sífilis y la gonorrea y un par más por ahí. Estas enfermedades se curaban con una inyección. Es más, la gente llegaba a la consulta y decía, otra vez voy 0 kilómetros. Ya me inyecté y ya me curé. Algunos que se portaban mal, óigase, antes de ir a tener relaciones con la doña pasaban por la inyección. Y otros hasta se inyectaban antes de irse a portar mal. Así lo decían y entre comillas. Es decir, antes asumir un riesgo solo representaba pagar la pena del dolor que producía aquella penicilina y aquella benzetacil que antes se aplicaba. Hoy eso es diferente. En la década de los 70 comienzan a aparecer infecciones que no dan esos síntomas aparatosos, no dan chancros, no se orina pus, el semen no sale con ardor. ¿Qué es lo que siempre estuvimos relacionando? Que las enfermedades venéreas producían esos síntomas evidentes. Hoy estas infecciones, como decíamos, pasan largos periodos sin dar manifestaciones. ¿Y cuál es el riesgo? Tenemos que saberlo. El riesgo es que por un lado, como no siento nada, no consulto. La enfermedad va afectando, va avanzando dentro del organismo. Pero además, sin darme cuenta, voy a contagiar a todas aquellas personas con las que tenga relaciones sexuales, incluyendo la pareja, incluyendo a mi pareja, que pueda hasta estar embarazada y afectar al niño dentro del vientre. Esa es la verdadera dinámica que encierran las enfermedades de segunda y tercera generación. ¿Y cuáles son? Bueno, repasémoslas. La clamidia, vea qué nombre tan raro. El virus del herpes, el virus del papiloma, que ya es más conocido. La hepatitis B,
que rara vez se reconoce como una enfermedad de transmisión sexual, como una enfermedad venérea. Y el VIH-Sida, que es el que se ha llevado el protagonismo, que es la realmente conocida de todas, así al dedillo. La población sí conoce bien este término. El resto probablemente lo han escuchado, pero no lo reconocen como un riesgo real en su vida. Por eso vamos a repasarlo. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una bacteria tan pequeña que se creía que era un virus y que produce una serie de síntomas cuando tenemos suerte. Óigase muy bien, puede producir ardor al orinar, una escasa secreción que aparece sobre todo en las mañanas y que mancha la ropa interior, o un flujo vaginal más de lo debido en la mujer. El ardor es muy importante al orinar y cuando sale el semen, y rara vez fiebre y dolor abdominal. Pero yo quiero que usted apunte el síntoma número 1 de la clamidia. Es más, le vamos a dar tiempo para que tome lápiz y papel. El primer síntoma, el síntoma más frecuente es nada. Cuando una persona se infecta con clamidia, la mayoría de las veces no siente ninguna molestia. La adquiere, la contagia y le daña casi sin darse cuenta. ¿Ven lo peligroso que son las enfermedades de segunda y tercera generación? Ese es el verdadero problema. Pasemos al herpes. El herpes genital, el virus del herpes, produce lesiones similares al herpes labial, a los fuegos en la boca, tanto que también le decimos fuegos vaginales, porque produce fisuras, cortaditas, enrojecimiento y mucho ardor en los genitales. Rara vez produce las vesículas que usted ha leído en internet. La gente dice, no tengo porque no tengo ampollitas de agua. No, es que son fisuras y cortaditas, enrojecimiento y ardor, los síntomas cardinales. Pero además tiene una característica. Estos brotes aparecen sobre todo con la regla, con las relaciones sexuales o cuando hay estrés y preocupación y cansancio. Esto es lo que estamos hablando. Se tiende a confundir con hongos, con alergias a la toalla, con alergia al semen, con alergia al preservativo, y en realidad es un herpes. Acuérdense, cuando hay fisuras y cortaditas, tenemos que pensar en el virus del herpes. Y está otro que ya por dicha, otro de estos gérmenes que se ha vuelto más conocido, el virus del papiloma. El virus del papiloma, de 100 personas que se infectan, menos de 10 van a ser las lesiones clásicas, que son verrugas, como mezquinos, como pequeñas coliflores que nacen en los genitales, que aparecen y brotan en el pene, en el saco testicular, en los labios mayores, en fin. Pero la mayoría de las personas no van a tener ningún síntoma. ¡Qué maravilla!, diría uno, no van a haber síntomas, no hay problema. Eso pensamos los médicos por mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta, gracias a un Nobel alemán que lo descubrió, que ese virus, el virus del papiloma, es el que causa el cáncer más frecuente en la mujer a lo largo de la historia. El cáncer de cérvix, el cáncer que detectamos con el Papa Nicolau. Esa es la importancia del virus del papiloma. Esa es la importancia, aun cuando no dé molestias, aun cuando no le salgan verrugas, si el virus está ahí, tenemos que tratarlo. Y surge un nuevo concepto. Hablar del SIDA, HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia, y el SIDA, que es la enfermedad. Sobre todo tenemos que recordar que estas infecciones, como el SIDA, que son infecciones causadas por este virus, estas infecciones pasan largos periodos sin dar molestias y sobre todo, ya no es cierto que atacan a los promiscuos. Eso es lo que me interesa darle mucho énfasis. Hoy los estudios dicen que las amas de casa y los jóvenes son los que más se nos están infectando porcentualmente cuando hablamos del VIH-Sida. Óigase muy bien, por eso este programa es un tema familiar, por este programa se dirige a la familia, porque ya el VIH-Sida dejó de ser lo que creíamos, de gente noctámbula que era promiscua, que trabajaba en nightclubs. Así los estigmatizamos, que era solo de homosexuales, y hoy nos damos cuenta que está atacando a la familia. Por eso es tan importante entender que aún los estudios mencionan que a los 17, 18, 19 años, porcentajes importantes están adquiriendo este virus, aun cuando todavía viven con los padres.
Por eso tenemos que comprender que estas enfermedades nos atacan a todos. Antes creíamos que si uno era profesional no iba a tener una enfermedad venérea, que si uno andaba con corbata, que si ella era muy bonita y muy decente. No tiene nada que ver, nada que ver. El riesgo está presente para todos los que tienen vida sexual. De ahí la importancia de consultar cuando vemos que hemos tenido parejas a lo largo de nuestra vida o hemos tenido una sola. Como dice esa señora, yo solo con mi esposo he estado, pero él es tan jugado. Esa es la palabra que nos debe de motivar a consultar. Cuando hemos adquirido el riesgo directamente o de manera indirecta. Pero también hay algunos riesgos que no son ciertos y que los vamos a ver en el Sexo Alerta. Las enfermedades venéreas no se transmiten por baños públicos, piscinas o jacuzzis, ropa ni específicamente por la ropa interior o trajes de baño, utensilios de comida como cucharas, vasos o platos, estornudos o tos, apretón de manos o abrazos. Motivos de sobra para un sexo alerta. ¿Qué se requiere para que una persona se infecte? ¿Qué se requiere para que una joven se infecte? Bueno, los estudios nos dicen simplemente tener relaciones con alguien que está infectado y sin usar ningún método de protección. Óigase lo que esto significa. Y los estudios van más allá, porque no se requieren un montón de relaciones como a veces la gente piensa. Con una relación hay un riesgo de un 30% para algunos tipos de infección, con 2 de un 60% y con 3 de un 90%. Estamos hablando de que estas infecciones son realmente contagiosas, son muy infectocontagiosas. Por eso tenemos que proteger a la familia, por eso tenemos que proteger a los jóvenes, por eso es que tenemos que dar información en materia sexual. Y nos indican, sí, atención, la trivia de la semana se hace presente, para que todos participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuáles son las enfermedades venéreas más frecuentes en el mundo? 1. VIH-Sida, hepatitis, linfogranuloma. 2. Sífilis, gonorrea, chancro. 3. Papiloma, clamidia, herpes. Queremos saber su respuesta. Ingrese en este mismo momento en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Puntos que recordar sobre la clamidia. Clamidiasis es la enfermedad venérea bacteriana más frecuente en el mundo. Es provocada por una bacteria sumamente pequeña llamada clamidia. Puede provocar ardor al orinar y o dolor con las relaciones. También genera dolor pélvico y secreciones genitales. Como muchas veces no da molestias, las personas la transmiten sin darse cuenta. Se diagnostica con un examen de sangre o de las secreciones genitales. Es una causa frecuente de esterilidad en ambos sexos. Al día de hoy no existen vacunas para prevenirla. Sin embargo, contamos con tratamientos muy efectivos para eliminarla. Opta por la vida, prevenir y consultar. Ya regresamos con Dr. Mauro, un mundo sexual, porque todos necesitamos amor.